en las alturas de los Andes, donde el cielo y la tierra se funden en un abrazo eterno, existía un valle marcado por un destino desigual. De un lado, la vida se abría paso con modestia. Pequeños cultivos de trigo y cebada se extendían entre las laderas, mientras algunas ovejas y llamas pastaban entre las hierbas resistentes que sobrevivían al frío y al viento. No era un paisaje exuberante, pero en primavera, cuando las flores silvestres brotaban entre las rocas, el lugar se llenaba de una belleza austera y conmovedora. Al otro lado, sin embargo, la tierra parecía haber sido abandonada por los dioses, seca, agrietada y cubierta de un polvo que se levantaba con cada ráfaga de viento. Era un lugar donde ni la más resistente de las plantas quería crecer. Y era allí, en ese rincón olvidado, donde vivía Nandito, un niño de apenas 8 años. Delgado como los tallos de paja que se mecían en el viento, sus rasgos indígenas, marcados por una nariz recta y unos ojos oscuros que parecían guardar secretos ancestrales, contrastaban con la tristeza que cargaba en su mirada. Su piel morena, curtida por el sol implacable, contaba la historia de un niño que había crecido demasiado rápido. Desde que tenía memoria, Nandito había vivido solo. Sus padres, figuras borrosas en su mente, habían partido cuando él era apenas un niño pequeño, dejándolo en un mundo que parecía no tener lugar para él. Su hogar era una pequeña choza de adobe, con paredes agrietadas y un techo de paja que apenas lo protegía del sol inclemente y las lluvias ocasionales. Dentro no había más que una manta vieja y un fogón frío que rara vez encendía. El silencio era su único compañero, interrumpido solo por el sonido del viento que silbaba entre las montañas y el crujir de la tierra seca bajo sus pies descalzos. Nandito pasaba sus días recorriendo las colinas, buscando algo que pudiera llevarse a la boca. A veces encontraba algunas raíces secas o hierbas amargas que masticaba con resignación, tratando de engañar a su estómago vacío. Pero lo que más le dolía no era el hambre, sino la soledad. No tenía amigos, ni familia, ni siquiera un perro que lo siguiera. Solo tenía el viento, que a veces parecía susurrarle palabras de consuelo, y la tierra, que le recordaba constantemente su pobreza. Un día, cuando el hambre se volvió insoportable, Nandito decidió hacer algo que nunca antes había hecho: pedir ayuda. Con el corazón latiendo fuerte, caminó hasta las casitas de adobe de sus vecinos, donde las puertas de madera parecían cerrarse ante su presencia. Tocó una por una, con manos temblorosas, esperando que alguien le abriera, pero nadie lo hizo. Algunos lo ignoraron, otros lo miraron con desprecio desde las ventanas, como si fuera una sombra indeseable. Nandito sintió que el peso de su soledad se hacía más grande con cada puerta cerrada. Cuando estaba a punto de rendirse, tocó la puerta de un hombre robusto y de mirada dura. El hombre abrió bruscamente, con expresión de enojo, y antes de que Nandito pudiera decir una palabra, le gritó: «¿Yo qué culpa tengo de que tus padres hayan muerto? De seguro eran unos pecadores. Por eso Dios los castigó. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Tú también eres un pecador? Por eso tus tierras son secas. Es un castigo del cielo. Mejor muérete de una vez». Estorbo, Nandito, con el corazón destrozado, dio media vuelta y regresó a su choza. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un eco interminable. Pecador, castigo, estorbo. Se preguntó si sería verdad, si de alguna manera él era responsable de su propia desgracia. Pero en lo más profundo de su corazón, sabía que no era así.
Él solo era un niño que quería vivir, que quería ser amado. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera de su choza, Nandito lloró en silencio. No lloraba por el hambre, ni por el frío, ni siquiera por las palabras crueles del hombre. Lloraba por la soledad, por esa sensación de estar completamente solo en un mundo que parecía no quererlo. Pero incluso en medio de su dolor, una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo en su corazón. Tal vez, pensó, no todo estaba perdido. Tal vez, en algún lugar, había alguien que lo entendería, alguien que lo ayudaría. Los días pasaban, y el hambre seguía siendo una compañera constante en la vida de Nandito. Su cuerpo delgado y débil reflejaba su lucha diaria por sobrevivir. A veces, comía raíces secas o hierbas amargas para calmar el vacío en su estómago, pero nada era suficiente. Su ropa, heredada de su padre, estaba tan desgastada que apenas le cubría el cuerpo. Los parches y remiendos que su madre había cosido con tanto cuidado ahora se deshacían, dejando al descubierto su piel morena y curtida por el sol. Justo cuando cerraba los ojos, escuchó un golpe suave en la puerta. Al abrirla, encontró a un anciano apoyado en un bastón de madera, vieja y desgastada. El hombre temblaba de frío. Su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo, y sus ojos reflejaban un cansancio profundo. «Por favor, niño», dijo el anciano con una voz débil, pero llena de humildad. «¿Podrías darme refugio por esta noche?» Nandito no lo pensó ni un segundo. «Claro, abuelito, pasa, pasa», dijo con una sonrisa cálida, haciendo espacio para que el anciano entrara. El hombre, con su bastón desgastado y sus pies llenos de heridas, avanzó lentamente, agradeciendo, con una inclinación de cabeza. Nandito lo tomó del brazo con cuidado, guiándolo hacia el interior de la choza. «Siéntese, abuelito. Debe estar cansado», dijo mientras le ofrecía un tronco cubierto con una manta raída que servía de asiento. El anciano se acomodó con dificultad, respirando hondo mientras miraba alrededor. La choza era pequeña y humilde, pero había algo en ella que transmitía calidez. Nandito, sin perder tiempo, corrió hacia el rincón donde guardaba sus 2 panecillos. «Tome, abuelito», dijo, extendiéndolo hacia el anciano con ambas manos. «Es todo lo que tengo, pero es suyo». El anciano lo miró con ojos brillantes, como si las lágrimas estuvieran a punto de brotar. «Niño, no puedo aceptar esto», murmuró con voz temblorosa. «Tú también tienes hambre», Nandito negó con la cabeza, sonriendo con sinceridad. «No se preocupe, abuelito. Yo ya comí un poco antes. Además, usted lo necesita más que yo». Sin esperar respuesta, colocó los panecillos en las manos arrugadas del anciano y se apresuró a preparar un mate caliente de hierbas en una taza de barro. El aroma de la hierba llenó la choza, creando un ambiente acogedor que contrastaba con el frío de la noche. Mientras el anciano comía lentamente, Nandito lo observaba con atención. «¿De dónde viene, abuelito?», preguntó con curiosidad. Sentándose en el suelo frente a él, el anciano suspiró, como si recordara algo lejano. «Vengo de muy lejos, niño, de un lugar donde el frío es aún más intenso y la soledad más grande». Hizo una pausa, mirando a Nandito con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza. «Pero hoy, gracias a ti, he encontrado un poco de calor». Nandito bajó la mirada, sintiendo una punzada de emoción. «Yo también estoy solo, abuelito», confesó en voz baja. «Mis papás se fueron hace mucho tiempo, y desde entonces no he tenido a nadie». El anciano extendió una mano y la colocó sobre la cabeza de Nandito, acariciándolo con ternura.
Eres un niño especial, Nandito. Tu corazón es más grande que estas montañas. No te rindas, porque el mundo necesita personas como tú. Nandito sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero las contuvo. Gracias, abuelito, murmuró, entendiendo que esas palabras le llenaban el alma de una manera que no podía explicar. Después de terminar el mate, el anciano bostezó, mostrando su cansancio. Nandito se levantó rápidamente. Descanse, abuelito. Puede usar mi catre. Yo me quedaré en el suelo. El anciano quiso protestar, pero Nandito no lo permitió. Por favor, abuelito. Usted necesita descansar más que yo. Con cuidado, ayudó al anciano a acostarse en el catre, cubriéndolo con la manta raída que usaba para dormir. Mientras el anciano se acomodaba, Nandito se tendió en el suelo, sobre un cuero viejo de oveja, que le servía de colchón. A pesar del frío que se colaba por las grietas de la choza, Nandito se sentía feliz. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. La presencia del anciano lo llenaba de una calidez que no había sentido desde que sus padres partieron. Gracias, Diosito, susurró antes de dormirse, por darme compañía esta noche. Al amanecer, Nandito se despertó con el canto de su pajarito, que parecía anunciar que algo extraordinario había sucedido. El sol entraba por las rendijas de la choza, iluminando el espacio con una luz dorada. Nandito se levantó rápidamente, esperando encontrar al anciano, pero solo vio el catre vacío y una extraña sensación de quietud en el aire. «Abuelito», llamó, pero no hubo respuesta. El anciano había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Nandito sintió una punzada de tristeza, pero también de curiosidad. Miró alrededor y notó algo extraño. En el centro de la choza, un gran hoyo en el suelo, con un bastón clavado en el centro. Se acercó con cautela, observando el bastón que reconocía como el del anciano. Al sacarlo, algo increíble sucedió. Un río de agua cristalina brotó del hoyo, llenando la choza con un sonido melodioso. El agua fluía con fuerza, saliendo por la puerta y extendiéndose por las tierras secas de Nandito. Nandito corrió afuera, viendo cómo el agua transformaba. Nandito pasaba horas mirando el horizonte, preguntándose si alguna vez llegaría el día en que su vida cambiaría. A veces, soñaba con un campo lleno de trigo y cebada, con animales pastando en paz, y un río que corría cristalino entre las rocas. Pero esos sueños se desvanecían tan pronto como abría los ojos, y la realidad lo golpeaba con toda su crudeza. Una tarde, mientras caminaba por las colinas en busca de algo que comer, Nandito encontró un pequeño pájaro herido. El animalito, con las alas rotas y el plumaje desordenado, lo miró con ojos suplicantes. Nandito sintió una conexión inmediata con el pájaro, como si ambos compartieran el mismo destino. Con cuidado, lo recogió y lo llevó a su choza, donde le dio un poco de agua y lo cubrió con un trozo de tela. Durante los siguientes días, Nandito cuidó del pájaro como si fuera su único tesoro. Le hablaba, le cantaba y le contaba historias que inventaba en su mente. El pájaro, aunque no podía volar, parecía entenderlo, y sus ojos brillaban con una luz que Nandito no había visto antes. Por primera vez en mucho tiempo, el niño no se sentía solo. Era una tarde fría y gris, como tantas otras en la vida de Nandito. El cielo estaba despejado, pintado con los colores cálidos del atardecer. El sol, como una moneda de oro, se deslizaba lentamente hacia el horizonte, tiñendo las montañas de tonos anaranjados y rosados, que parecían reflejar el peso que el niño llevaba en su corazón.
Con su pajarito herido, descansando en un rincón de la choza, Nandito salió en busca de algo que comer. Caminó por las colinas, revisando cada rincón, cada arbusto, pero no encontró nada más que tierra seca y piedras. El hambre lo debilitaba cada vez más, y las palabras del hombre cruel resonaban en su mente como un eco interminable. Pecador, castigo, estorbo. Finalmente, cuando ya no pudo más, Nandito cayó al suelo, exhausto. Miró al cielo con lágrimas en los ojos y susurró: Diosito, recógeme, por favor, llévame con mis papás. Ya no quiero sufrir más. Sus palabras se perdieron en el viento, pero en ese momento, como si el cielo hubiera escuchado su súplica, una figura apareció en el horizonte. Era una anciana, caminando lentamente con los pies descalzos. Sus pies estaban llenos de espinas y heridas, y cada paso parecía causarle dolor. Nandito, a pesar de su propio sufrimiento, sintió una punzada de compasión al verla. Con dificultad, se levantó y se acercó a ella. Sin dudarlo, se quitó sus viejas abarcas, las únicas que tenía, que eran un recuerdo de su padre, y sin pensarlo, se las ofreció. La anciana lo miró con ojos llenos de sorpresa y gratitud. Gracias, niño, dijo con una voz suave, pero llena de sabiduría. Luego sacó de su bolsa 3 panecillos y se los entregó. Sigue siendo así de bueno, niño, porque para el bueno se vienen grandes recompensas. Nandito tomó los panecillos con manos temblorosas, y las lágrimas de gratitud brotaron de sus ojos. Gracias, abuelita, murmuró mientras la emoción le nublaba la voz. La anciana le sonrió con cariño y continuó su camino, desapareciendo lentamente en el horizonte, bañado por el atardecer. Con el corazón lleno de una alegría que no sentía desde hacía mucho tiempo, Nandito regresó a su choza, saltando como si el peso de su vida se hubiera aliviado por un momento. Por fin tenía algo de comida para esa noche, no solo para él, sino también para su pajarito. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez las cosas podían mejorar. Esa noche, el frío comenzaba a colarse por las grietas de la choza, pero Nandito no lo notaba. Estaba demasiado emocionado por los panecillos que la anciana le había dado. Con cuidado, partió uno de ellos por la mitad. Una mitad se la comió lentamente, saboreando cada bocado como si fuera un manjar. La otra mitad la desmenuzó con delicadeza y la colocó en un platito viejo y roto de barro que había encontrado alguna vez. Lo llevó hasta el rincón donde su pajarito descansaba y se lo ofreció. «Come, pajarito», dijo con una sonrisa, mientras observaba cómo el animalito picoteaba las migajas con entusiasmo. Verlo comer lo llenó de una alegría profunda, como si por un momento el mundo fuera un lugar mejor. Los otros 2 panecillos los guardó con cuidado, envueltos en un trozo de tela vieja. «Esto será para mañana», pensó, sintiendo una extraña sensación de seguridad al saber que al menos tendría algo que comer al día siguiente. La noche había caído sobre las montañas andinas, envolviendo el lugar en un manto de silencio y frío. Nandito, después de compartir uno de sus preciados panecillos con su pajarito y guardar los otros 2 para el día siguiente, se acomodó en su viejo catre de madera. Aunque el catre crujía con cada movimiento y las tablas estaban gastadas por el tiempo, para Nandito era un pequeño lujo en medio de su vida llena de carencias.